La Guerra Fría fue un conflicto entre los países de Estados Unidos y la antigua Unión Soviética. Competencias políticas, económicas y armamentistas, a pesar de esto, que nunca fue un conflicto bélico directo. La Guerra Fría se dio al final de la Segunda Guerra Mundial a mediados de 1946 y 1947 y finalizó en 1991, con la disolución de la Unión Soviética. Durante la guerra se dieron diversos hechos como la Guerra de Corea, la Guerra de Vietnam, la crisis de los misiles de Cuba o la división de Berlín con su famoso muro, el último siendo el más representativo. Entre esas competencias se dan la de los espionajes de Estados Unidos con la CIA y la KGB, las cuales se encargaban de perseguir, interceptar y sacar información del enemigo para anticipar amenazas nucleares o ataques directos. También se dio a conocer una línea telefónica directa entre los presidentes de cada país llamado el teléfono rojo. Toda esta guerra y la posguerra fueron representadas en el cine dependiendo de la ideología del filme, resaltando el ataque a uno de los países. La Guerra Fría fue, en palabras de Michael G. Kort, el suceso definitorio de la segunda mitad del siglo XX, y tal como apostilla Antonio José Navarro, sus secuelas todavía palpitan con fuerza en el presente. Este enfrentamiento entre los Estados Unidos y la antigua URSS por la hegemonía mundial libró una lucha encarnizada en las trincheras ideológicas, políticas o sociales, pero también en el tablero cultural y cinematográfico. Oficialmente, el conflicto comenzó tras el término de la Segunda Guerra Mundial, si bien la enemistad puede remontarse al mismo nacimiento del bloque soviético. De un modo aparentemente intrascendente e indoloro, Stalin conseguiría expandir el comunismo soviético desde las pequeñas repúblicas del Báltico al norte hasta el Adriático en el sur, configurando lo que metafóricamente Churchill denominó telón de acero. El cine americano en la década de los 40 y 50 sentó sus bases en la propaganda. La industria del cine contribuía al objetivo del Departamento de Estado de que el resto del mundo quisiera vivir como viven los ciudadanos de Estados Unidos. La manera más efectiva para crear este clima anti-URSS fue a través de la implementación de sutiles mensajes en las producciones cinematográficas que sirvieran de propaganda del American Way of Life. El cine de espías se convierte en todo un subgénero en Estados Unidos que triunfa entre las masas, por ejemplo, las películas de James Bond. El cine era una parte importante del ocio en las sociedades desarrolladas. Era accesible para todo el mundo. La política no pasó esto por alto y vislumbró el camino a seguir para trasladar un mensaje que calará en las masas. No difiere mucho de la actualidad. Todos conocemos estos programas que se acogen a un discurso que santifican a unos, demoniza a otros y millones de personas se lo compran. El clima que se respiraba en 1947 al término de la primera tanda de interrogatorios del HUAC, Comité de Actividades Antiestadounidenses en español, propició el que la industria de Hollywood se lanzara a producir toda una serie de filmes que reflejaran en la pantalla la histeria anticomunista reinante en el momento. La industria cinematográfica perseguía principalmente dos objetivos. Por un lado, reconciliarse ideológicamente con las instituciones políticas que más habían estado en contra del comunismo, tras las perturbaciones que la actuación del HUAC había causado en el seno de las majors. Hollywood necesitaba lavar su imagen, dejar muy claro al público que nadie en la industria contemporizaba con el comunismo ni ningún tipo de izquierdismo. Esto será por lo que la producción de estas películas irá ligada al desarrollo de las sesiones del UAC. Hay una primera jornada de películas hacia 1947-1948, cuando tuvo lugar la Comisión Parnell-Thomas, y la Comisión Wood en 1951 provocó una segunda oleada de películas anticomunistas. Por otro lado, el segundo objetivo sería aprovechar en la taquilla el sentimiento anticomunista de la sociedad norteamericana. Esto último no se consiguió. A lo largo de la investigación, venimos comprobando que el conflicto bipolar quedó constatado, de un modo u otro, en las producciones de Hollywood. La tensión de la Guerra Fría entre los bloques occidental y comunista quedó reflejada en varios tipos de películas, como El telón de acero o sus homólogas de la ciencia ficción y las películas que demostraban los mejores aspectos del American Way of Life desde las directrices de la administración.
Veremos el ciclo de películas anticomunistas surgidas a partir de 1947, la influencia directa que la administración ejerció sobre el cine y la reacción contra este monolitismo ideológico que protagonizarán algunos cineastas, explotación de algunos de los miedos característicos de la época en algunas películas y géneros en concreto, como la ciencia ficción, el impacto y la exportación de cine norteamericano en la Europa de la posguerra mundial. La repercusión de los postulados de la Guerra Fría en la taquilla y en los principales premios internacionales, y el surgimiento de los nuevos cines de los años 60. En los años finales de la década de los 40, momento de inicio de la Guerra Fría y de actividad en Hollywood de la Comisión Parnell-Thomas, las películas más taquilleras fueron, por año, Los mejores de nuestra vida, por William Wyler en 1947, Camino a Río, por Norman MacLeod en 1948 y Jolson Sings Again por Henry Levine en 1949, secuela de The Jolson Story en 1947. Un melodrama postbélico, una comedia con dos de los cómicos más queridos del momento, Bob Hope y Bing Crosby, y un biopic musical sobre una de las mayores personalidades de espectáculo de Estados Unidos. El ataque de Hitler a la URSS y el japonés a Pearl Harbor en 1941 provocó un nuevo giro. Ahora soviéticos y norteamericanos eran aliados contra un enemigo común. En este contexto, Hollywood produjo 3 películas ambientadas en Rusia y de fuerte contenido filosoviético, escritas por guionistas que eran miembros o simpatizantes del Partido Comunista Norteamericano. Terminada la guerra, la situación para aquellos que habían mostrado de forma más o menos abierta sus simpatías por Rusia o por el tío Joe se tornó progresivamente más complicada. El cine de ciencia ficción de la época contrarresta el miedo al comunismo mediante una alambicada sinécdoque. Los soviéticos se convierten en el otro, el extraterrestre, a menudo procedente de Marte, el planeta rojo, URSS, a quien se puede aniquilar sin remordimientos, ilustrando las películas La Guerra de los Mundos de 1953 y La Invasión de los Ladrones de Cuerpos de 1956. El cine durante la guerra representaba manipulación informativa muy eficaz, cine dirigido a las familias, soldados, estudiantes y niños. El cine se convierte en medio de difusión, documentales propagandísticos, advertían peligros y buscaban la defensa del país, y durante esta época las producciones cinematográficas, igual que el resto de elementos y ámbitos, se dividía en los 2 grandes bloques. Ejemplos. Con la muerte en los talones, de Alfred Hitchcock, 1959. 1, 2, 3, de Billy Wilder, 1961. Teléfono rojo, Volamos hacia Moscú, Stanley Kubrick, 1964. Algunos ejemplos actuales son James Bond, Rocky, Misión Imposible, X-Men Primera Generación y Wonder Woman.